Vamos a las noticias de la economía. Con Juan Pablo Lucumí esta mañana. Buenos días, Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días, hoy estoy mejor que ayer. Me alegra, pero peor que mañana. Así es, en ese sentido. Vamos a comenzar en Francia. Una vez más, el país muestra su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Ángela, esto luego de que la Asamblea Nacional adoptó casi por unanimidad, o mejor, por completo, una nueva resolución que insta al gobierno de Emmanuel Macron a oponerse al acuerdo entre el bloque europeo y el latinoamericano. En concreto, el texto de los legisladores, que no es vinculante, pide al Ejecutivo formar una minoría que bloquee en el Consejo de la Unión Europea en contra del plan de acuerdo con el Mercosur, y luego que se remita este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar la conformidad del acuerdo. Uno de los diputados que apoyó este rechazo lo defendió este jueves de esta manera. Esta es una victoria muy importante, es una votación muy clara por unanimidad de la Asamblea Nacional que reafirma su rechazo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que es el mayor acuerdo de libre comercio jamás concluido por la Unión Europea, que es un acuerdo devastador desde un punto de vista ecológico, agrícola y sanitario, que amenaza el clima, en particular a través de la deforestación del Amazonas, que amenaza a nuestros ganaderos y que debe enfrentarse a una oposición firme, total y decidida de Francia. El señor Macron no debe traicionar, debe obedecer el voto de los diputados. Francia debe votar en contra de este acuerdo. Il doit obéir au vote des députés. La France doit voter contre cet accord. Este es uno de los tantos temas que tienen en consideración los inversores de la Bolsa de París, que a esta hora sube 0,11% el CAC 40. El indicador alemán es el que lidera las ganancias, mientras Madrid retrocede levemente. Pero para ampliar sobre este importante asunto, entre otros en Europa y de los países del Mercosur, escuchamos a nuestra periodista Erika Olavarría. Sí, en realidad es una decisión más bien simbólica, forma parte del nicho de la Francia insumisa del partido de izquierda radical, un día en que ellos proponen iniciativas de ley, pero es importante, fue aprobado de manera consensual por todos los diputados presentes, 245, para pedirle al presidente que se oponga al acuerdo del Mercosur, que bloquee la votación en el Consejo Europeo y que apele también a la Corte Europea de Derechos Humanos. Recordemos que Francia se opone hasta ahora a este acuerdo, que finalmente fue firmado el año pasado por la Comisión Europea, que tiene en ese sentido algunas responsabilidades exclusivas por sobre los estados, pero en realidad parecía muy difícil que fuera aprobado en la Unión Europea, ya que se necesitaba el voto unánime del Consejo, luego también el voto en el Parlamento Europeo y luego la ratificación por cada uno de los estados, pero la comisaria europea hizo una suerte de arreglo para que finalmente el acuerdo económico quedara separado, y entonces los requisitos para aprobarlo no son tan exigentes. Aquí en Francia, sobre todo, es el sector de la agricultura que se opone, porque se sabe que con este acuerdo van a llegar productos de carne y también productos agrícolas que van a entrar a este mercado, que van a ser más competitivos que los precios, por ejemplo, que hay aquí, ya que la mano de obra es más barata, y además se oponen pues las normas sanitarias y también ecológicas en América Latina. En los países del Mercosur son menos estrictas que las normas que hay aquí en Europa. Bueno, así nos queda claro el tema, Juanpa. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, mientras que los aeropuertos se preparan para recibir a los viajeros en estos días de celebración de Acción de Gracias. Que es uno de los más concurridos en Estados Unidos. Muchos viajeros tenían temor de perder sus vuelos o tener que esperar largas horas en los aeropuertos en medio de la incertidumbre que dejó el cierre del gobierno federal, que llevó a controladores aéreos a dejar sus puestos de trabajo. Con este escenario, muchos estadounidenses decidieron llegar más temprano de lo normal a las puertas de embarque, pero se encontraron con vuelos a tiempo y filas cortas en distintos aeropuertos. Recordemos que los controladores aéreos se encontraban entre los millones de estadounidenses que no recibieron su salario durante ese periodo de 43 días de shutdown o cierre del gobierno, y es la primera vez que la celebración de Acción de Gracias se da tan solo unas semanas después de que se reabriera el gobierno federal. Esto dijeron algunos de los viajeros. Creo que todo está bajo control. No veo ningún problema. No hay retrasos.
Lo logramos, aunque nos retrasamos un poco. Nos hemos levantado temprano intentando llegar al aeropuerto a tiempo para poder tomar un vuelo. Y luego nos damos cuenta de que tenemos un retraso, pero como es Acción de Gracia, esperábamos algo así. Esperaba a mucha gente. Vinimos temprano para evitar retrasos. Pero hasta ahora parece más vacío de lo habitual. Bien, Juanpa, vamos a cerrar con la noticia de Venezuela, que prohibió los vuelos de varias aerolíneas a las que acusó de apoyar el terrorismo en Estados Unidos. Ya lo veníamos comentando en el informativo. Así es, el anuncio se hizo a través de la Autoridad Aeronáutica Venezolana, que llegó después de la suspensión de rutas de algunas aerolíneas tras las advertencias de Estados Unidos sobre la actividad militar en la región. El Ministerio de Transporte de Venezuela dio un plazo de 48 horas el pasado lunes para reanudar los vuelos a las 6 compañías. El plazo venció al mediodía del miércoles y todas mantuvieron la suspensión, y por eso la reacción de Caracas. Las aerolíneas afectadas son Iberia de España, TAP de Portugal, la compañía colombiana Avianca, la TAM de Chile, la brasileña Gol y Turkish Airlines de Turquía. Venezuela dijo que estas empresas verían revocados sus permisos operativos. Recordemos que Estados Unidos había advertido sobre el aumento de la actividad militar en el Caribe en medio de un despliegue para combatir operaciones antinarcóticos que el presidente venezolano Nicolás Maduro insiste en que tienen como objetivo derrocar su gobierno. Así fue como dio a conocer el anuncio Venezuela. Por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM emitido por una autoridad aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía. Agradecimiento para ti, Juanpa. Siempre es un placer. Feliz día.